Bien, mis queridos hermanos, así rapidito, ¿verdad? La carta a Santiago, ya hablamos sobre esto y fue escrita más o menos entre el 48 y el 52 después de Cristo. Y hay un dato muy curioso, amados hermanos, que fue escrito por el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, que también es conocido como Jacobo. Santiago es griego y Jacobo es hebreo. Los nombres, ¿verdad? Él fue quien los escribió al principio. El dato curioso es que la familia de Jesús no creía en él, excepto María, su madre, ¿verdad? Pero los demás fueron creyendo y estamos con plena seguridad que Santiago sí creyó porque él escribió la carta. Y fíjense que dato curioso que también en el versículo 1 no se presenta como hermano del Señor Jesucristo, sino que, se los leo así rapidito, fíjense, dice el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O sea que Santiago se presenta no como hermano del Señor, porque él logró entender quién era nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, soy siervo de Dios y también dice, soy siervo del Señor Jesucristo. Y es una carta que va dirigida a judíos, ¿verdad? Judíos convertidos que estaban siendo perseguidos. Entonces, esta carta es importante porque nos lleva, así como a quienes recibieron la carta, les lleva a reflexionar sobre su fe, reflexionar sobre lo que verdaderamente debe ser la fe, ¿verdad? No solamente un evento en el tiempo, ni no una repetición de una oración, sino que una fe que se transforma también en obras. Estamos nosotros seguros que no somos salvos por obras, porque Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero Santiago no está diciendo que somos salvos por obra, sino que la fe salvífica o la fe que salva debe producir obras. Entonces, en toda la carta, en diferentes tópicos, Santiago va cuestionando o nos da los elementos necesarios para que nosotros podamos cuestionar nuestra fe. Vamos a ver los puntos así más representativos de esto, porque realmente toda la carta es súper importante, pero por cuestión de tiempo y tratando de resumir, pues vamos a ver los primeros versículos. Fíjense que en el capítulo 1 podemos rescatar unos versículos y comenzando ya desde el versículo 2, Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense que pone dos palabras que usualmente nosotros no pondríamos juntos, ¿verdad? ¿Cuál es? Gozo y pruebas. Entonces, lo primero que Santiago dice que nosotros debemos de estar gozosos a través de las pruebas, las dificultades que vienen a nuestra vida. Y estas, como dice más adelante, prueban nuestra fe. El versículo 3 nos dice, solo vamos a estar poniendo los versículos más importantes, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, las pruebas vienen y no vienen a probar nuestra resistencia física, sino nuestra fe. O sea, todo se dirige a la mente, todo se dirige a nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y fíjense que explica Santiago que la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia tiene su obra completa, como lo enseña en el versículo 4, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que las pruebas están programadas a nuestra vida para que nosotros vayamos desarrollando todas aquellas cualidades espirituales que son necesarias para que vayamos siendo nosotros preparados y estemos listos para realizar en la obra del Señor absolutamente cualquier labor. Y muchas veces, amados, nosotros no entendemos por qué nos pasan las cosas. Y entonces, en el versículo 5, Santiago nos dice esto: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, le será dada. Entonces,
El Señor, Santiago nos está diciendo que las pruebas vienen para enriquecernos, nos dan paciencia y la paciencia tiene el propósito de hacernos a nosotros personas completas. O sea, la palabra completo quiere decir perfecto, pero perfecto no es que no tenemos error, sino que no nos hace falta nada para desarrollar cualquier buena obra, cualquier proyecto que Dios ponga en nuestro corazón. Y para eso vienen las pruebas, amados hermanos. Entonces, y si usted no sabe por qué le ha llegado la prueba que usted tanto está, ahora usted está sufriendo o ya tiene algunos días y no le encuentra el propósito, como dice el versículo 5, pídale sabiduría a Dios y dice Santiago que Él la va a dar a usted abundantemente y sin reproche le será dada. O sea, usted pida sabiduría y Dios se la va a dar para que usted pueda enfrentar, tal vez no necesariamente entender la prueba, entender por completo el propósito, sino que por la fe usted tiene que creer que ese problema que está pasando trae el propósito divino de mejorarle a usted. Dios siempre nos va a ayudar y nosotros tenemos que confiar en Él. Ahora, más adelante, amados hermanos, en el versículo 12, vuelve Santiago a poner dos palabras que nosotros no pondríamos juntos. Y estos son, vea el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Imagínense, difícilmente vamos a poner la palabra bienaventurado, que viene del griego Macario, que significa literalmente feliz, a alguien que está soportando, es decir, está pasando dificultades para no caer. Ahora habla de la tentación, bienaventurado y tentación. Pero la palabra que está en medio de bienaventurado y tentación es soportar, es decir, no caer. Cuando una prueba, amados hermanos, cuando una prueba llega a nuestra vida, pero esa prueba está llegando a un punto donde nosotros estamos tomando malas decisiones o estamos nosotros a punto de tomar malas decisiones, de caer, esta prueba se transforma en una tentación. Y entonces Santiago dice que si usted tiene fe, usted no solamente tiene que gozarse y saber que esas pruebas le van a traer bendición, sino que usted tiene que saber, amados hermanos, que la prueba que usted como hijo de Dios puede soportar la prueba, porque la carga que Dios ha puesto en nosotros no es más grande de lo que nosotros podemos resistir. Entonces, que soporta la tentación. Entonces, feliz si usted lo logra soportar. ¿Por qué? Por la segunda parte del versículo 12 dice, porque cuando oiga esto, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que esta corona de vida está unida al hecho de soportar las pruebas. Amados hermanos, estamos llamados a soportar, estamos llamados a hacerle frente, estamos llamados a seguir adelante, a no abandonar nuestra vida cristiana a pesar de las circunstancias que nosotros estemos pasando. Y fíjense que esta porción de Santiago en el versículo 12, siempre estamos en el capítulo 1, nos trae a cuenta un versículo que es el versículo 13, pero nos trae una información, un dato que es importante para nosotros, porque de repente nosotros le echamos la culpa a Dios porque a veces somos tentados, a veces la tentación nos lleva a pecar si no la soportamos, si nosotros caemos en la tentación, pecamos, tentación de cualquier tipo, ¿verdad? El exalcohólico de repente tiene tentación de tomar, a veces vienen pruebas como para soportar el no caer en adulterio, el no agarrar las cosas que no son de nosotros, el no hablar incorrectamente, ¿verdad? Y pecar con la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces nosotros culpamos a Dios por las cosas que nos pasan. Pero quiero que vea el versículo 13, por favor. Cuando alguno es tentado, estamos hablando de la tentación que usted debe soportar, no diga, oiga esto, que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué? Dice que usted no puede culpar a Dios
porque Dios no tiene ninguna relación con la maldad. Él no es malo y cuando la maldad puede acercarse a Dios, no hay ninguna reacción que pueda hacer caer a Dios. Dios es un Dios perfecto, amados hermanos, es un Dios santo y no hay maldad en Él. Entonces, de la misma manera, como no hay maldad en Él, tampoco hay en Dios la intención de tentarnos para que nosotros caigamos. Y hace la aclaración, y ponga atención a esto, sino que cada uno es tentado, llamado, provocado, cuando de su propia, mire la palabra que trae a la palestra, concupiscencia, es atraído y seducido. La palabra concupiscencia, amados hermanos, es el cúmulo de pecados en las cuales nos encantan y sabemos que son debilidad nuestra. Y entonces dice que la concupiscencia, y son todos los recuerdos que tenemos de todos esos pecados, pero dice que la concupiscencia tiene una característica, cada uno tiene su propia concupiscencia, y esa concupiscencia a nosotros nos atrae y nos seduce. O sea, el problema lo llevamos nosotros. La situación externa se da, pero no todos reaccionamos a ese problema. ¿Por qué? Porque su concupiscencia no es lo mismo que la mía. Todos tenemos nuestra propia concupiscencia, pero algunos son tentados por una cosa, otros son tentados por otra. Algunos ven, por ejemplo, para mí nunca fue una tentación el cigarro porque nunca, jamás me gustó. Sí fumé, pero dije, esta cosa no es para mí, entonces nunca me provocó, nunca me tentó. Mas, sin embargo, sí era una tentación la bebida, así como puede ser una mujer, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que soportar la tentación, pero al mismo tiempo, oiga bien, al mismo tiempo, tenemos que estar pensando, tenemos que estar seguros que Dios no nos ha mandado ese pecado para que caigamos, porque Él no desea que ni usted ni yo, oiga bien, que ni usted ni yo caigamos, sino que perseveremos. Ese es el deseo de Dios. Así es que, amados hermanos, estamos tratando de hacer un resumen, oiga bien, de lo que es la carta a Santiago. Entonces, amados hermanos, fíjense que nos trasladamos hasta el versículo 19. Lo vamos a poner en su pantalla. Oiga lo que dice el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo en airarse. Oiga, 3 características que debe tener un cristiano, una persona con fe. ¿Cuáles son? Debe ser pronto para oír. Para eso tenemos que ser, no las cosas que no nos importan, sino que la palabra del Señor, el consejo del Señor. Tardo para hablar, escuche primero, no hable tan rápido. Y tercero, tardo para airarse, no debe usted de enojarse tan fácil. ¿Por qué? Y aquí nos da el versículo 20, nos da la explicación. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, usted, un cristiano de fe, una persona salva, una persona que está haciendo todo lo posible por obrar la voluntad de Dios, amados hermanos, no cae en ira, sino que sabe controlarse, escucha, es pronto para oír, es tardo para hablar y mucho más tardo para airarse. No se enoja, no permite que nadie lo saque de control. Una vez me dijo un pastor, a mí ningún impío me va a sacar de mis casillas, porque el que conoce al Señor soy yo, me dijo. Y eso me quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Dije, eso lo tomo para mí, ¿verdad? Porque Dios a mí me va a tomar cuenta. Entonces, más adelante, oiga esto, porque nosotros debemos de escuchar la palabra de Dios. Tenemos que tener rápidos para escuchar. Pero, amados hermanos, ese escuchar no debe entrar por un oído y salir por el otro, sino que en el versículo 22 nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer con ese oído, dice, con eso que escuchamos, con esa información, con esa bendición de la palabra. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que el deseo de Dios, amados hermanos, es que usted escuche
pero lo tome para sí y guarde, amados hermanos, y guarde lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nosotros tenemos que dar testimonio, oiga bien, tenemos que dar testimonio a los demás, no solo con los labios, ¿verdad? Sino que con los hechos. Entonces, escuchamos la palabra, aprendemos la palabra y la ponemos por práctica. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Santiago hace un ejemplo, ¿verdad? Que es como aquel, el que escucha y no hace, es como aquel que se ve al espejo y después se va y se olvida cómo era, ¿verdad? Allá no se peina y sale hacia a la calle pensando que está peinado y no está peinado, ¿verdad? Se le olvida de que, quién era o cómo era él. Entonces, la persona que escucha la información, escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica es igual a él. Y entonces queda afuera, queda en vergüenza, comete errores, se mete en líos, sabiendo que es creyente y anda anunciando un cartel que es creyente, una persona que tiene fe, pero todo se le olvida. ¿Por qué? Porque no lo practica. Entonces, amados hermanos, de allí en adelante hay un versículo donde nosotros tenemos que poner mucha atención, que es el versículo 25 y se relaciona con lo mismo. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, vuelve con la misma palabra de aquel que soporta la tentación, bienaventurado, no en el cielo, no está hablando del cielo, sino que hablando aquí, en lo que hace. Entonces, amados hermanos, un requisito para recibir el favor de Dios es que usted oiga la palabra y la ponga en práctica y viva en esa perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad. O sea, la libertad es hacer lo que a mí me da la gana. No, es poder tomar una decisión respecto de lo que de lo que tengo enfrente, de la situación que está en mí. Entonces, yo puedo tomar la decisión que mejor convenga a mi vida cristiana, no la que mis deseos carnales quieren. Esa es la libertad, poder tomar una decisión aparte de mis sentidos carnales, sino que una que se acople a la palabra de Dios. Y por eso dice, será bienaventurado en lo que hace. Es decir, vas a tener el favor de Dios. Vas a tener la ayuda de nuestro amado Salvador. Así es que, amados hermanos, mire, es preciosa la palabra del Señor y estamos haciendo este pequeño resumen, amados hermanos, para que usted pueda animarse a la lectura de la palabra, al estudio mismo de la palabra del Señor, porque la verdad es que Dios tiene tanta, pero tanta bendición para nosotros en su palabra, que cuando nosotros la dejamos pasar, amados, no vienen los frutos a nuestra vida. Del capítulo 2, amados hermanos, Santiago nos hace una referencia, fíjense, y el tema del capítulo 2, que está sobre el capítulo 2, dice amonestación contra la parcialidad. Y entonces viene Santiago y comienza a atacar también. Esto va principalmente con los líderes de las iglesias y los colaboradores de los líderes, aquellos que reciben a las personas, pero actúan parcialmente, es decir, que miran a la persona y examinan a la persona, miran su vestir, miran su apariencia y los tratan dentro de la iglesia según su apariencia. Y eso dice Santiago, que no es correcto, que no hacemos bien. Miren lo que dice, por favor, el versículo 1 del capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. O sea, en mi vida de fe, en el desarrollo de mi vida de fe, yo no puedo hacer acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Yo soy hijo de Dios y trato de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos no hacen acepción de personas, no se dejan ir. Nosotros realmente no conocemos el corazón de las personas. Dios sí, pero podemos ver las apariencias.
Pero aunque una persona parezca que tiene dinero y otra persona parece que es de pobre condición, yo no debo hacer diferencia en cuanto al trato en la casa de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios mismo nos ama. Y tanto él dice el proverbio que el rico y el pobre se encuentran, a ambos ha hecho Jehová. O sea, ambos son creación de Dios. Entonces, ambos tienen la oportunidad y delante de Dios, el alma del rico como el alma del pobre valen exactamente lo mismo. Y yo no tengo ninguna facultad para hacer ningún tipo de diferencia. Entonces, amados hermanos, se vuelve importante que nosotros podamos desligarnos de cómo el mundo mira, ¿verdad? Mira las apariencias, cuánto tienes, tanto tienes, tanto vales. Eso no puede ser en la casa de Dios. Pero es que, pastor, mire, las personas que tienen mejor condición son las que ofrendan más. Fíjese que yo no estoy muy convencido de eso. ¿Por qué? Porque da el que quiere, no necesariamente el que puede. Y yo he visto ofrendas más importantes, hablando de dinero, de cantidad económica, de personas que no tienen una gran condición, pero sí tienen un gran amor a la obra y al Señor. En cambio, he visto personas con mucho dinero que se mueven y presumen de muchas cosas, pero para la obra del Señor no dan, y si lo dan no lo dan de corazón, sino que como para exhibirse. Entonces, nosotros no tenemos el derecho, amados hermanos, de hacer ese tipo de discriminación. Y la Biblia en el capítulo 2, versículo 5, que es el capítulo en el que estamos, dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, si usted quiere personas de fe en la iglesia, no haga diferencia entre pobres y ricos, sino que según Santiago, Dios ha derramado más bendición, a personas más ricas en fe, aquellos amados que tienen poca bendición. Yo no puedo decir que las personas que tienen dinero no tienen fe, no, yo no puedo decir eso. Pero en mi experiencia, amados hermanos, sí he visto que aquellas personas que no tienen para dónde hacerse, que viene enfermedad y solo les queda orar por Dios porque no tienen para pagar la cuenta del hospital, o no tienen para moverse hacia un hospital o comprar las medicinas, ellos solo se han ido de rodillas al Señor y Dios los ha sanado. Entonces, amados, realmente no nos corresponde a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como líderes, como colaboradores, tener ningún tipo de parcialidad. Ningún tipo de parcialidad para con las personas, sino que hay que aplicar la palabra de Dios y la vida en el Señor y el trato para con los demás dentro de la iglesia sin acepción de personas. Ahora, hay un versículo que vamos a tomar del capítulo 2, que es exactamente el versículo 10, perdón. Versículo 10. Aquí está. Y esto es bien importante, amados hermanos. En medio de una explicación, ¿verdad? Que ya usted lo puede buscar en los estudios anteriores de esta misma carta. Pero hay un versículo que a mí me gustaría que traérselo a cuenta. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto es importante que nosotros lo sepamos, porque imagínense, pensemos en los 10 mandamientos. Si usted guarda 9, pero falta uno, con ese uno es culpable. O sea, por eso es que nosotros ni hacer acepción de personas, ni tratar de cometer ningún tipo de error. ¿Por qué? Porque una cosita basta como para hacernos culpables delante de Dios. Bendito sea el Señor que somos salvos a través de la fe. Pero la paga del pecado es muerte, es decir, que siempre vienen problemas cuando nosotros nos metemos a hacer lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Ahora, en el capítulo 2 hay un tema bien importante y por eso es bastante conocido esta carta para aquellos que estudiamos un poquito la Biblia y que creemos en la salvación por fe. Porque para muchos hay una contradicción en el capítulo, en Santiago capítulo 2
y Efesios capítulo 2. De hecho, Martín Lutero, él decía que la carta de Santiago no debería de ser un libro canónico que contradice la Escritura, pero para nada, no hay contradicción. Fíjense que Santiago dice en el versículo 14, oiga, se lo pongo en su pantalla. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Oiga esto, ¿podrá la fe salvarle? Como le dijimos hace un momento, Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí nos está hablando, ¿podrá la fe salvarle? Entonces, de repente viene y pareciera una contradicción en la fe de Efesios y en la fe de Santiago, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver que no hay tal contradicción, porque lo que Santiago nos enseña en toda la carta es que la fe debe verse, la fe debe materializarse. Es cierto, la acción del Espíritu Santo en nosotros es espiritual, pero el desarrollo de eso que hizo el Espíritu Santo en nosotros es material. En otras palabras, cuando alguien es salvo, tiene, no necesariamente inmediatamente, pero en el paso del tiempo y de su vida cristiana, tienen que haber cambios en su vida. Entonces, para que nosotros veamos este versículo, veamos este tema, amados hermanos. Dice el versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En otras palabras, el hermano fue a su casa, por ejemplo, ¿verdad? O visitó la iglesia y es una persona de la iglesia que está pasando necesidad. Y entonces vienen los hermanos y le dicen, ok, hermano, vamos a orar por usted. El hermano se alegra que oren por él, pero si está pasando necesidad económica, está pidiendo ayuda material. Entonces no le aprovecha al hermano de nada haberlo buscado. Entonces una persona que dice que tiene fe, pero no obra a través de la fe, es como ese hermanito que fue buscando ayuda a los hermanos y solo le dijeron, vamos a orar. ¿Por qué? Porque palabras no nos cuestan nada, pero lo que es más difícil es venir, meternos la mano a la bolsa y sacar de nuestra propia bendición y compartir con el hermano que verdaderamente lo necesita. Entonces, Santiago nos está diciendo, no me digas solo palabras, acciones. Entonces, Santiago habla de una fe que se ve y Pablo en Efesios habla de una fe que salva. O sea, la fe inicial, que es con la que nosotros cuando recibimos al Señor, es por gracia, ¿verdad? Pero el desarrollo de esa fe y la perfección de esa fe es en las obras. Una fe, oiga esto, la fe debe obrar. La fe debe obrar. El versículo 17 lo vamos a verlo en su pantalla. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, podemos decir con seguridad, viendo la carta a Santiago y viendo también la carta de Pablo a los Efesios, podemos decir que si alguien dice que es cristiano, pero no ha pasado nada en su vida, amados hermanos, el tal que se llama cristiano probablemente no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo es porque no hay salvación en su vida. Y no hay salvación en su vida porque su fe no fue verdadera. Es interesante, amados hermanos, es interesante, pero no es contradictorio, es un complemento, ¿verdad? Es un complemento de lo que es nuestra fe. Ahora nos adelantamos unos cuantos versículos más y mire lo que dice el versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, o sea, cuando dice vano es por decir hombre por gusto, pues hombre sin sentido, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Si no obramos nuestra fe,
Si no obramos de ninguna manera, no es que siempre vamos a hacer las cosas que la gente quiera, no. Si no hay cambios en nuestra vida, si nosotros no somos movidos a hacer la voluntad del Señor, es justo que aún nosotros mismos podamos dudar de ella. A partir de allí, amados hermanos, a partir de ahí, Santiago viene y hace la comparación de Abraham, ¿verdad? Abraham, que es conocido como el padre de la fe, y dice Romanos que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces hace la comparación de que no solamente creyó, sino que Abraham obró, o sea, la fe con las obras se perfecciona. ¿Verdad? Somos salvos por fe, pero esta fe que nos salvó también debe obrar. Nunca, no son para nada una contradicción. Tampoco que la salvación se pierde, eso no es un punto que está tocando en este momento esta carta, sino que dice que quien no tiene obras verdaderamente no tiene fe. Ahora, el versículo 23, recuerda que lo que estamos haciendo es tratando de dar un paseo por la carta en los versículos principales y los temas principales. Vea lo que dice el versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue, oiga esto, contado por justicia. Entonces dice el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y vuelvo a hacer la aclaración. No es que mis obras me salvan. Me salva el sacrificio de Cristo y mi fe que tengo en ese sacrificio. Pero ese sacrificio, con la ayuda del Espíritu Santo, me lleva a mí a obrar. Así es que, amados hermanos, usted y yo estamos llamados, si usted es creyente, yo soy creyente, entonces estamos llamados a tener una vida, amados, que se vea el cambio. Que se vea, que se note que realmente hemos sido salvos. El versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, y esto lo va diciendo 3 veces, oiga esto, así también la fe sin obras está muerta. Es la tercera vez que dice que la fe sin obras está muerta. Entonces el cuerpo muerto dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Realmente, amados hermanos, no hay contradicción alguna, sino que es un complemento. Ahora, pasamos al capítulo 3, imagínense cómo vamos con pasos agigantados, ¿verdad? El capítulo 3, amados hermanos, toca un tema, inicia con un tema bien importante y bien común y difícil en las iglesias, ¿verdad? En la vida del creyente. ¿Por qué? Porque el tema que toca es la lengua, ¿verdad? Con ese tema comienza tocando el capítulo 3. Entonces, amados hermanos, dice el versículo 1. Vamos a ver el versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, la mayor responsabilidad requiere, tenemos que dar cuenta por lo que nosotros hacemos. Y entonces dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y a partir de ahí comienza a hacer la comparación de los barcos. Son grandes y son movidos por un timón pequeño. Así la lengua, oiga esto, domina en todo el cuerpo, ¿verdad? Y así como ponemos freno en los caballos, dice, para que nos obedezcan y podamos nosotros dirigir su cuerpo, así también, amados hermanos, la lengua. Si nosotros no ponemos control en ella va a gobernar nuestro destino y nos va a meter en unos problemas que nosotros nunca pensamos meternos y que quizás nunca pensamos que iban a ser tan grandes solo por decir un par de cositas del hermano. Amados hermanos, mire, hemos visto eso 1 y 1000 veces y nosotros mismos a veces nos hemos equivocado, nos hemos en
en la calentura del momento venimos y hemos dicho cosas y nos ha pesado tantísimo, amados hermanos. Bueno es que usted aprenda con el escuchar, como decíamos hace un rato, escuchar y ser hacedor de la palabra. Si usted no se ha visto inmiscuido en un problema de la lengua, o si usted quiere de chambre, etcétera, amados, aprenda hoy y del ausente hablar bien o callar, porque eso le va a traer problemas siempre. Oiga, esto siempre se descubre todo. Vea lo que dice el versículo 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, oiga esto, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y oiga, y ella misma es inflamada por el infierno. Así es que, amados hermanos, yo le invito, y Santiago nos invita, que si nosotros somos salvos, si nosotros somos personas de fe, sepamos controlar nuestra lengua. Sepamos tener dominio propio, mejor callar, amados hermanos. Y cuando usted vea que están ahí comentando cosas de alguien, mejor váyase, porque si usted pone atención, usted va a ser cómplice. Mejor, amados hermanos, corra, mejor corra. Ahora, hay un versículo allí mismo en el capítulo 3 que es interesante, amados hermanos, porque muestra cómo como los judíos, como en los tiempos de Jesucristo, porque ellos son sumamente prácticos, cómo es una persona quien se considera sabio. Porque hay mucha gente que dice que es sabio, pero no vive bien, no resuelve sus propios problemas. Entonces, mire lo que dice el versículo 3, por favor. La sabiduría que viene de lo alto es el tema. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Oiga esto, muestre la buena conducta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, está diciendo, usted es sabio, ok, yo le creo, usted es sabio, pero una sabiduría que viene de Dios, amados, tiene que ser mostrada por la conducta. ¿Y cuál conducta? Una buena conducta en obras que estén unidas a una sabia mansedumbre. O sea, una persona que dice que es sabio, tiene que desarrollarlo en su vida diaria y tiene que vivirlo en mansedumbre. No tiene por qué un cristiano andar peleando, andar discutiendo a cada momento. Y mire lo que dice el versículo 14, y esto es bien importante. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, está diciendo, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Si usted es sabio y su sabiduría le sirve para andar en pleitos y ganar los pleitos con los hermanos, con los vecinos, con los amigos, su sabiduría no viene de Dios, sino que dice que es terrenal. O sea, la aprendió aquí en esta tierra. Es animal, ¿verdad? No viene de Dios y después nos dice de dónde viene, es diabólica. Si usted es una persona sabia y tiene de la sabiduría de Dios, usted no va a andar metido en líos, no va a andar metido en pleitos, no va a andar metido en tanto rollo en el que de repente nos metemos, amados hermanos, y decimos nosotros que somos sabios. Y entonces nos dice Santiago cuáles son las características de la sabiduría que viene de Dios. Oiga esto, por favor, y hace una comparación, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, donde hay problemas, hay perturbación, o sea, hay un lío, pues, y toda obra perversa. Pero vea el versículo 17, estamos en el 3:17 de Santiago. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, amados hermanos, la sabiduría que viene de Dios nos ayuda a ser sinceros con los demás, a saber llevar los problemas que se nos puedan presentar.
porque termina diciendo en el versículo 18 sobre este tema, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tu sabiduría se demuestra no por las palabras que tú dices, sino por la manera correcta en la que tú vives. Resuelve los problemas, no te metes en líos, sabes tener algún tipo de discusión sin salir lastimado y sin lastimar a alguien, sino hacer las cosas en paz, mis queridos hermanos. Entonces, ahí nosotros tenemos que meditar, amados, porque si usted dice tener sabiduría de Dios, esa misma sabiduría tiene que llevarlo a tener una vida en paz y a bendecir a más personas. Luego arrancamos al capítulo 4, amados. El capítulo 4 nos da las razones de por qué hay tantos problemas en la vida, hay tantos problemas en el mundo. Mire lo que dice, por favor, y ahora lo que está pasando allá, Rusia, Ucrania. Aquí puede encontrar la respuesta, dice. Oiga, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Claro, esto lo está magnificando. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, Santiago se está yendo al punto, ¿verdad? Los problemas que usted tiene, los pleitos que usted tiene, las guerras que existen por todos lados, son por las pasiones. Aquellas cosas que nosotros queremos hacer y pasiones, amados, pasiones pecaminosas y cualquier tipo de pasión que usted no logra controlar. Que usted es presa de sus pasiones. Y cuando nosotros vivimos así, amados hermanos, dice Santiago, vea lo que dice el versículo siguiente. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3, no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Como son pasiones, entonces lo que usted quiere es deleitarse en sus pasiones. Entonces, amado, nosotros no tener controlado nuestras pasiones, porque todos tenemos pasiones, absolutamente todos tenemos pasiones. El no tener controladas nuestras pasiones nos lleva siempre a tener envidias, a tener enojos, a hacer lo que sea para poder tener ese deleite de las pasiones. Ahora, el versículo 4, amados, ponga atención a esto. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Ahí, amados, la carta de Santiago nos da una información tan increíble. Usted no puede estar en medio, ¿verdad? Si usted está con Dios o usted está contra Dios. Entonces, si usted dice, no, yo soy amigo del mundo, pero yo soy cristiano. Yo hago lo que el mundo hace, pero yo el domingo voy a la iglesia y ahí me santifico. No, hermano, no. Si usted ama al mundo y las cosas que están en el mundo, usted es enemigo de Dios. Así de sencillo. Entonces, Santiago quiere que usted pruebe su fe por la amistad con la que usted tiene con el mundo. En el mundo trabajamos, en el mundo tenemos amigos. Muchos de nuestros amigos no son creyentes, pero nosotros ya les hemos presentado el evangelio. Ellos deciden, yo no me voy a enemistar y no tengo por qué enemistarme con alguien que me dice, mira, yo no quiero nada con tu fe. Entonces, ok, es una decisión personal, cada quien va a ser responsable de esa decisión en el día del juicio. Entonces, yo no tengo por qué enojarme, pero el hecho de que él no sea creyente hace que él tenga ciertas actividades que no corresponden a un creyente. Entonces, por ser amigo de él, yo no debo participar en esas actividades. Puedo participar con él en actividades que no dañen mi testimonio, la palabra de Dios, mi fe, ¿verdad? Entonces, lo demás, amados, pues claro que podemos tener amigos, claro que podemos tener algún tipo de compartir con personas que no son creyentes, porque esa es una excelente oportunidad para que usted con la palabra de Dios o con su testimonio, usted pueda predicarles de aquel Dios en el cual usted ha creído. Pero si usted participa de todas las cosas que él hace, ¿qué es lo que va a llevar a esta persona
que piense o quiera ser creyente, si dice, no, hombre, si fulano que es cristiano hace lo mismo que yo hago, habla lo mismo que yo hablo y hace las mentiras que yo miento, que yo hago, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ganancia en que yo me haga creyente? Entonces, y todo eso, amados hermanos, porque nosotros participamos de todas las cosas del mundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? En el versículo 7, en el versículo 7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está, amados. ¿Qué tiene que hacer usted? No solo no portarse mal, sino que usted tiene que someterse a Dios. En medio de esas pasiones vaya a Dios y sométase a Dios y pídale perdón y confíese sus deseos y sus pasiones. Entonces, someteos pues a Dios, resistid al diablo y mire lo que va a pasar, Él huirá de vosotros. Y usted va a salir airado, o sea, va a salir con bendición aún en medio de los problemas interiores que usted pueda tener, pero el hecho de que el Espíritu Santo le da control, usted va a salir de allí con bendición. Así es que, amados hermanos, ahora, más adelante, y quizás vamos a brincarnos un poquito al versículo 13, que es importante lo que ahí menciona Santiago. Dice el versículo 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué dice eso, amados hermanos? Que usted tiene que tomar en cuenta a Dios en todas las cosas que usted haga. Siempre, siempre tiene que tomar en cuenta a Dios. No confíe en su destreza, no confíe en su experiencia, no confíe en sus amigos, no confíe en su dinero, en su negocio, en el mercado. No, usted tiene que ir primero a Dios y luego proyectarse a su negocio. Usted quiere hacer un negocio, presénteselo primero a Dios y le aseguro, amados hermanos, que todo le va a salir bien. Pero si nosotros ignoramos a aquel que es dueño de todas las cosas, amados, pues él tiene ya el propósito para todas las cosas, ya tiene todo hecho. Entonces nosotros tenemos que ir a Dios y enseñarle que dependemos de Él. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano en cuanto al futuro y las cosas que queremos hacer? Versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No se trata de que usted no va a planificar. Claro que sí, claro que sí. Una persona que planifica es una persona que siempre llega más adelante, tiene el mejor resultado de todas las cosas. Así que, amados hermanos, tomen en cuenta esto, por favor. Recuerden que estamos haciendo un resumen, así algo a la carrerita de lo que vimos en Santiago y entramos ya al último capítulo de Santiago, amados. Y en este habla sobre los primeros versículos, amados, y solo lo pongo en su pantalla. De aquí vamos a hacer un pequeño salto. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. O sea, Santiago está probando la fe de aquellos cristianos que económicamente están en una mejor posición y que en esa posición se aprovechan de aquellos cristianos que están en desventaja. Aquellos que no le pagan dice aquí en la Biblia más adelante, su jornal a tiempo y se aprovechan de ellos y los oprimen. Más adelante dice Santiago que todas estas personas van a marchitarse en todas sus empresas. Hay una maldición ahí. Yo no sé cómo está usted, amado, pero si usted es una persona que Dios ha bendecido, bendiga a otras personas. No se aproveche de los demás. Pague lo justo, págalo a tiempo y le aseguro que Dios va a aprovechar. Si usted crece, las personas que están alrededor suyo deben crecer con usted.
Tal vez no es la misma manera porque usted es el dueño de la empresa, pero si usted tiene la gente y la bendice a través de su trabajo, esa persona le van a ser fieles a usted, van a trabajar con usted, van a pensar, no, a mí me conviene estar con esta persona. ¿Por qué? Porque con él prospero, la bendición de Dios está en él y es una persona justa. Entonces, allí nosotros tenemos que pensarlo, amados hermanos, y tenemos que ser justos. De aquí caminamos hasta el versículo 7, ya estamos a punto de terminar. Eh, Después de hablarle a los ricos, inmediatamente comienza y habla a los pobres. Y les dice el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Nos llama a tener paciencia en las dificultades, en opresión y en cualquier dificultad. Dice, tener paciencia, número uno, por la venida del Señor. ¿Verdad? Dios viene y Dios va a dar el pago a cada uno, ¿verdad? Entonces, Dios viene pronto. Entonces, una de las primeras razones por las cuales yo tengo que ser paciente, y se los resumo, porque para poder terminar esta porción, tenemos que ser pacientes porque Cristo viene pronto. Tenemos que ser pacientes porque Cristo es el juez. Tenemos que ser pacientes porque la Biblia dice que bienaventurado aquellos que por el Evangelio, ¿cómo se llama? Padecen persecución o padecen problemas. Entonces, y finalmente, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser pacientes porque Dios es misericordioso. Entonces, usted tenga en mente esos 4 puntos. ¿Por qué tengo que ser paciente en medio de esta dificultad? Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Número 2, ¿por qué tengo que ser paciente? Porque Dios es juez. Va juez de las personas que me están oprimiendo y de mi conducta. Dios es juez. Número 3, ¿por qué tengo que ser paciente? Porque la Biblia dice que aquellos que vivimos para el Señor y viviendo para el Señor estamos pasando problemas, somos bienaventurados si nosotros perseveramos. Y número 4, ¿por qué tengo que ser paciente? Porque Dios es misericordioso. Yo no debo bajo ninguna circunstancia dudar de la misericordia del Señor. Más adelante, en los versículos siguientes, habla de que nosotros no debemos de jurar. El Antiguo Testamento hablaba de perjurar. Perjurar es hacer un juramento que nosotros vamos a mentir. Entonces nosotros no debemos de jurar que tu palabra sea sí, sí y no, no. Habla de los versículos 12 en adelante. Entonces, amados hermanos, a partir del versículo 12, ya casi en unos minutos para terminar este estudio así rápido, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. O sea, lo que Santiago está diciendo es que nosotros debemos de tener una palabra que sea honesta y que la gente nos conozca que somos honestos y que aprendan a confiar en nosotros. La fe nuestra nos debe llevar a la honestidad. Ahora, a partir de aquí, amados hermanos, ya casi línea recta para terminar, Santiago nos está llevando a que nosotros, cualquiera que sea nuestra situación, siempre tenemos que ir a Dios. Dice el versículo 13, oiga esto, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Tiene problemas usted? Haga oración. En la oración nosotros tenemos la victoria. Después dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, ni el problema ni la aflicción deben alejarme, ni la aflicción ni la bendición tienen que alejarme de Dios, sino que si yo estoy afligido, voy a Dios en oración. Si yo estoy contento, voy a Dios en alabanza, o sea, a darle gracias pues por lo que estoy pasando. Y luego dice el 14, y oiga esto, que esto es precioso. 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, amados, haga parte a la vida cristiana, llame a los hermanos. No es que los líderes, o sea, los ancianos son
son mejores que los otros hermanos. No, cuando usted llama a líderes de la iglesia, usualmente la iglesia entera se conoce del problema que usted tiene y entonces todos nos vamos a unir en oración y la Biblia dice que si nosotros nos ponemos de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios lo va a hacer desde el cielo. Entonces dice, amados, vuelvo a ponérselo en su pantalla, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El ungir, oiga esto, el ungir con aceite, no es que el aceite sea mágico, hay gente pagando grandes cantidades por aceite que dicen que les traen desde no sé dónde, no, en los tiempos bíblicos el aceite tenía y sigue teniendo cualidades medicinales, entonces ahí mismo le aplicaba el aceite desinflamaba, era desinfectante, etcétera, etcétera. Entonces, pero lo importante ahí es la oración. Mire lo que dice el versículo 15. La oración de fe, dos cosas, oración de fe, salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. O sea, el enfermo aquí está hablando no necesariamente que esté enfermo por pecado, ¿verdad? Pero si así fuese el caso, pues al confesar sus pecados, como dice 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces allí nosotros venimos y matamos, como dicen, dos pájaros de un tiro, que vamos y oramos por él y al mismo tiempo le ayudamos a que se ponga a cuentas con el Señor. El versículo 16, amados, dice, y este es un versículo que está muy mal entendido y a través de este versículo da paso a una denominación a que el hombre venga y se confiese delante de otros hombres sus pecados. Pero vean lo que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ponga atención, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, si yo le he ofendido, yo tengo que ser sincero con usted y confesar lo que he hecho. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Nos vamos a poner en paz. Y la bendición de Dios siempre viene cuando nosotros estamos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Al final de ese salmo dice el Señor que allí donde hay armonía, ahí manda Dios la bendición y la vida eterna. Y dice al final, oiga esto, dice, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz? Cuando nosotros hemos resuelto nuestros problemas y nosotros estamos, amados hermanos, en unánimes haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces ahí después relaciona a Elías, que a pesar de que era un hombre sujeto a sus pasiones, pero él oró y no llovió por 3 años y 6 meses, etcétera, ¿verdad? Y luego él volvió a orar y llovió, aún Elías como era, ¿verdad? Ahora, el versículo 19, ya vamos a los últimos 2 versículos de la carta, dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Esto, amados hermanos, extraviarse de la verdad es entrar a errar en la doctrina. Eso no es otra cosa, ¿verdad? Los falsos maestros llevan a errar en la doctrina. Y ahora con las redes sociales usted puede escuchar lo que sea. Entonces, aquí la Biblia se está llamando a que si un hermano se ha metido en líos doctrinales, pues el resto de hermanos acérquense y muéstrenle el camino. Y fíjense que dice el versículo. Solo este y el siguiente y ahí terminamos la carta. Dice, hermanos míos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, cuando aquí dice, amados hermanos, salvará de muerte un alma, no está hablando de que el alma muere. Nosotros no creemos en la destrucción del alma. No me voy a meter ese tema porque es demasiado extenso y es para otro estudio. Entonces, salvará de muerte un alma. El alma es la unión del cuerpo
el Espíritu. Entonces es lo que nosotros somos. Entonces la paga del pecado es muerte y un cristiano que persevera en el pecado va a llegar a la muerte. Entonces cuando nosotros llegamos y le ayudamos a regresar, está apartándose del pecado, apartándose de un destino que puede ser un destino difícil, y lo llevamos de nuevo al Señor. Y dice, y cubrirá multitud de pecados. Aquí, amados hermanos, haciendo referencia tanto a Proverbios 10 como a Primera de Pedro 4, que dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En otras palabras, la multitud de pecados, de errores, se cubren. Muchas veces las personas que se meten en estos errores doctrinales se vuelven ofensivos, se vuelven personas soberbias para poder mantener su posición, su manera de pensar. Y en ese camino ofenden a muchos. Así que, amados hermanos, vamos nosotros con toda humildad, vamos nosotros llenos de amor del Señor y de la palabra del Señor. Y le aseguro que usted va a traer de regreso al hermano que usted ha extraviado de manera doctrinal. Ok, mis queridos hermanos, hasta aquí llega la carta a Santiago. ¡Wow! Terminamos la carta, pasamos un poquito del tiempo, pero logramos terminar. Espero en el Señor que le hayamos podido ayudar con esto. Le invitamos que usted pueda repasar esto, lea la carta, amado, lea completamente la carta y aprenda lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y recuerde, la enseñanza principal de la carta es que si usted es una persona de fe, usted tiene que obrar. Su fe le tiene que llevar a usted a obrar. Así es que, amados hermanos, ahí estuvo la carta de Santiago. Yo le doy gracias al Señor por la oportunidad de compartirla. Si usted no ha visto los otros estudios, que por supuesto son mucho más cortos que este, los puede encontrar a través de nuestra página de YouTube, que es Tabernáculo Richmond, California. Ahí están guardados todos, están mejor. No sé usted, pero la palabra de Dios es luz a nuestra vida. Y para que esa palabra sea luz, Cristo tiene que ser luz en su corazón. Así es que le invitamos a que usted pueda entregarle su corazón al Señor y poder recibir esa fe que salva. Si usted nunca lo ha hecho, le invitamos que lo pueda hacer en este momento. Señor Jesús, repite esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Gracias por habernos permitido estar.